La guerra moderna tiene un problema realmente costoso. Pasamos la última década escuchando sobre esta aterradora nueva era de armas hipersónicas. Los misiles vuelan a más de 5 veces la velocidad del sonido, a veces mucho más. Como verás, se desplazan entrelazándose por la atmósfera superior. Se mueven tan rápido que, cuando los operadores de radar los detectan, el objetivo ya es escombros humeantes. Verás, Mach 5 y más allá es realmente condenadamente rápido. El ejército de Estados Unidos ya cuenta con un misil hipersónico llamado Arma Hipersónica de Largo Alcance, o Águila Oscura. Es una maravilla de la ingeniería. Es increíblemente rápido, pero también tiene un pequeño defecto. Es increíblemente caro. Según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso, un solo misil Águila Oscura cuesta aproximadamente, 41 millones de dólares. Por una de estas cositas, bueno, supongo que no son tan pequeñas. Pero para ponerlo en perspectiva, apretar el gatillo de un solo Águila Oscura es como disparar un tercio de un F-22 desde un tubo. Es un arma tan, pero tan increíblemente cara que, en una guerra real, te daría miedo usarla de verdad. Y peor aún, porque cuestan tanto como una maldita isla privada. Estados Unidos, el país con el mayor presupuesto de defensa de la historia, simplemente no puede permitirse construir tantos de ellos. La infantería prevista del ejército suma decenas o cientos en conflictos intensos. Te quedarías sin municiones antes del almuerzo, pero ¿y si pudieras sacrificar un poco de ese alcance por mucha más cantidad? ¿Y si aplicas la cultura de ingeniería detrás de los cohetes reutilizables para hacer explotar cosas, pero en cohetes te observamos a ti? Entra a SpaceX, una empresa llamada Castilion, financiada por 3 exingenieros de SpaceX, quienes vieron los precios inflados de los contratos de defensa y dijeron que podían hacerlo más barato. Definitivamente están construyendo un arma con un nombre que suena menos a equipo militar y más a un villano. En una película de piratas muy genérica, quizá protagonizada por Johnny Depp, se llama Barba Negra. Arr, ya me detengo. Barba Negra es básicamente hipersónicos para las masas. Es un arma Mach 5 Plus, diseñada para lanzarse desde los camiones HIMARS que ves casi a diario en las noticias. La cifra principal no es la velocidad, sino el precio. Castilion afirma que pueden construir estos por cientos de miles de dólares, no, ya sabes, decenas de millones. Si Águila Oscura es un hipercoche italiano hecho a mano, bueno, Barba Negra es un Toyota Corolla. No es glamoroso, no es lo más rápido en la carretera, pero funciona. Es barato y podrías permitirte suficientes para llenar un estacionamiento. No tú, sino el ejército de Estados Unidos. Es una nueva carrera armamentista, pero no por velocidad o alcance, sino por masa asequible. Historia de una fábrica de 1000 acres en el desierto de Nuevo México. Una startup pirata. Y el intento desesperado del ejército de Estados Unidos por resolver un problema simple. ¿Cómo ganas una guerra cuando tu enemigo tiene más objetivos que tú? ¿Misiles? ¿La carrera armamentista hipersónica y el problema de los costos? Antes de analizar cómo una startup quiere revolucionar el complejo militar e industrial, aclaremos primero de qué hablamos. Hipersónico, verás, es una de esas palabras de moda que se mencionan mucho en las noticias. Es una de esas que están diseñadas para asustarte, pero la definición en realidad es bastante simple. Técnicamente, hipersónico solo se refiere a cualquier cosa que viaje más rápido que Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido al nivel del mar. Estamos hablando de velocidades de más de 3.800 millas por hora, o aproximadamente 6.000 kilómetros por hora. Para ponerlo en contexto, si viajaras a Mach 5, podrías ir de Londres a París en poco más de 3 minutos, pero aquí está el asunto. Los misiles balísticos, como el cohete UMP-2 de la Segunda Guerra Mundial, ya alcanzan esa velocidad. Los ICBM al reingresar a la atmósfera son técnicamente hipersónicos. Entonces, ¿por qué de repente todos están tan preocupados? La Segunda Guerra Mundial fue hace muchísimo tiempo. Bueno, la diferencia es la maniobrabilidad. Un misil balístico tradicional vuela como una pelota de béisbol lanzada por un jardinero. Es una referencia deportiva estadounidense que no entiendo, pero de nada, estadounidenses. Sube en un arco predecible y luego baja. Si tienes un radar y una computadora de los 80 o incluso tu teléfono de hace 10 años, puedes calcular exactamente dónde va a aterrizar unos 20 minutos antes de que llegue. Es rápido, pero es tonto. Las armas hipersónicas modernas no solo caen, realmente pueden volar y hay 2 tipos principales. Primero están los vehículos de impulso y planeo, como el Águila Oscura del ejército. Pones un planeador sobre un gran cohete, lo lanzas al borde del espacio y luego se separa.
En vez de caer en arco, rebota por la atmósfera como una piedra en el agua, usando sustentación para zigzaguear y esquivar. El segundo es un misil de crucero que respira aire. Usan motores scramjet que absorben aire a velocidades supersónicas para sostener el vuelo. Permanecen bajos, ocultos tras la curvatura terrestre, avanzando a Mach 5. Estas armas vuelan más bajo que los misiles balísticos y pueden cambiar de dirección, lo que complica su detección por radar. Para cuando ves uno acercándose por el horizonte, no tienes 20 minutos para reaccionar. Tal vez tengas 2 si tienes suerte. ¿Por qué preocupa a Estados Unidos? De acuerdo, esto nos lleva a la parte de la historia donde el Pentágono comienza a ponerse nervioso. Estados Unidos fue durante mucho tiempo el líder en ataques de precisión. Si Estados Unidos quería destruir una ventana específica en un edificio lejano, podía hacerlo. En armas hipersónicas desplegadas, Estados Unidos intenta alcanzar a Rusia, que ya tiene sistemas como Avangard y Kinzhal. China posee el DF-17, un arma de planeo para hundir portaaviones, y la exhiben en Pekín sobre camiones. Incluso países como Corea del Norte e Irán afirman estar probando planeadores hipersónicos. Mientras tanto, los programas de Estados Unidos han sido, digamos, problemáticos. El ejército tiene el arma hipersónica de largo alcance, o LRHW. La Marina tiene ataque convencional rápido y la Fuerza Aérea, el ARRW, que se pronuncia Arrow. Al final, es el ejército de Estados Unidos. Lo busqué, pero no estaba en mi diccionario de pronunciación. Intentaron cancelarlo, luego no, después tal vez sí. Es complicado, es adquisición militar, así que claro. Estos programas siempre sufren la típica maldición de este canal: sobrecostos, retrasos y pruebas fallidas. Y como son tan complicados de construir, los inventarios planeados son diminutos. Estamos hablando de docenas de misiles en total, y eso nos lleva al problema estratégico central. En el ámbito militar, esto se llama profundidad de cargador. ¿Cuántas balas caben en el arma antes de recargar? Sorprendente, ¿verdad? En la guerra moderna, ¿cuántos misiles tienes antes de volver a la fábrica por más? Los misiles hipersónicos son armas ideales para el primer día. Son balas de plata que abren puertas a la fuerza y destruyen centros de mando, radares y nodos de comunicación antes de que el enemigo lo note. La guerra ni siquiera ha comenzado, pero las guerras rara vez duran un solo día. Aunque, sinceramente, creo que podríamos decir, a menos que seas Estados Unidos últimamente, Irán o Venezuela. Los wargames de centros como el CSIS simulan un conflicto hipotético por Taiwán, imagen del Pentágono. En varios escenarios, Estados Unidos agota sus misiles antibuque avanzados y de largo alcance en menos de una semana. Una vez que esas armas sofisticadas se acaban, te quedas con el armamento más viejo y lento que quizá no logre atravesar las defensas aéreas modernas. Pero esperemos que hayas destruido todas esas defensas aéreas con tus misiles sofisticados, porque si no lo hiciste, tu guerra no ha comenzado muy bien, ¿verdad? Si tu misil hipersónico cuesta $41 millones, no puedes almacenar 1000. Ese presupuesto no existe. Físicamente, no puedes construir suficientes para sostener una guerra larga, así que el Pentágono actualmente se enfrenta a un problema muy costoso. Han creado los Ferraris de los misiles, pero ven que en futuras guerras necesitarán Toyota Corollas. Y eso lleva a la pregunta que Barbanegra está tratando de responder. ¿Puedes construir un arma hipersónica que sea lo suficientemente rápida para ser peligrosa, pero lo suficientemente barata para ser desechable? ¿Puedes construirlas por miles? Quedarse sin municiones no es lo más importante, ya que si no puedes, la velocidad no importa. Para resolverlo, Estados Unidos no acudió a Raytheon ni Lockheed Martin, sino a una startup creada hace menos de 4 años. Castellano y Barbanegra. Muy bien, para entender por qué este misil es diferente, primero tienes que entender a las personas que lo están construyendo. Porque normalmente, cuando el Pentágono quiere un arma hipersónica nueva, el proceso se ve más o menos así. Un comité de generales redacta un documento de requisitos del tamaño de una guía telefónica. Se lo entregan a un contratista de defensa gigante como Raytheon. Ese contratista luego pasa 5 años haciendo presentaciones de PowerPoint y modelos por computadora. Después de gastar $1.000 millones, apenas doblan la primera pieza de metal. Castilian no hizo eso. La empresa fue fundada en 2022 por Bran Jargis, Sean Pitt y Andrés Kriats. Los 3, ex empleados de SpaceX, trajeron esa cultura de ingeniería rápida y disruptiva. Renunciar a SpaceX, donde haces historia en vuelos espaciales, para crear una empresa de defensa es una apuesta arriesgada. La industria de la defensa suele ser hostil con las startups. Muchas buenas ideas mueren esperando contratos del gobierno.
Estos tipos apostaron sus carreras a que el ejército no necesitaba otro misil caro de $41 millones y su propuesta funcionó. Obtuvieron $14.2 millones en financiamiento inicial rápidamente. Para inicios de 2025 ya tenían una serie A de 100 millones. Y para finales de 2025, el entusiasmo era tan real que cerraron la serie B en $350 millones, con pesos pesados como Andreessen, Horowitz y Lightspeed valorando la empresa en varios miles de millones. Antes de buscar miles de millones, debían probar que no era solo humo. En marzo de 2024, Castilian presentó discretamente un prototipo en el desierto de Mojave. Esto no era un arma ni tenía ojiva, solo era una plataforma de pruebas de acorazado, pesada y fea, hecha para recopilar datos. La lanzaron y funcionó bien. Mientras los principales contratistas revisaban diseños, Castilian ya probaba combustible sólido para cohetes en el desierto, priorizando pruebas rápidas. Desde mediados de 2023 realizaron muchas pruebas de componentes. Su filosofía es igual a la de los inicios del Falcon 1 de SpaceX. Constrúyelo, hazlo volar, hazlo explotar, aprende la causa y construye otro la siguiente semana. Así lo llamaban. Tener ciclos de aprendizaje más rápidos que el adversario, yo lo llamaría moverse rápido y romper cosas. Y claramente, alguien en el Pentágono estaba observando todo esto. En la solicitud de presupuesto del ejército para 2026, usualmente una colección de PDFs aburrida, apareció un nombre nuevo enterrado. El proyecto HX-3 era parte del lanzamiento terrestre Blackbeard. El ejército pidió $25 millones en el año fiscal 26 para crear prototipos de Blackbeard. El perfil de la misión descrito en esos documentos es bastante interesante. El ejército declara explícitamente que Blackbeard no es un reemplazo para Dark Eagle. No llegará tan lejos ni irá tan rápido. No busca golpear Moscú desde Washington. El objetivo es brindar cerca del 80% de la capacidad del misil de ataque de precisión PrISM, pero a mucho menor costo. Los documentos describen un arma para atacar objetivos móviles sensibles al tiempo y objetivos reforzados. Básicamente, quieren un arma que sea lo suficientemente buena para destruir un lanzador de misiles móvil o un camión de radar, pero lo suficientemente barata como para que no te sientas mal al presionar el gran botón rojo. Para octubre de 2025, el secreto ya era completamente conocido. Castellano anunció la firma de contratos de integración con el Ejército y la Marina de Estados Unidos, comparándolo con el día de graduación para una startup de defensa. Ya no solo juegas en el desierto explotando cosas, ahora el gobierno te paga para poner tu misil en sus camiones y barcos reales, con un plan agresivo. Integración. Las pruebas serán en 2026 y, si todo va bien, el ejército planea desplegarlas en 2027 o 2028. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. El ejército ya fue engañado antes por promesas hipersónicas, por eso estos contratos tienen cláusulas de salida estrictas. Han dicho, nos encantan los del misil pirata. Pero si no cumplen con una fecha límite o el precio sube, se van directo al abismo. Arr, ya paro, tal vez. Parece que el Pentágono finalmente aprendió que no puedes simplemente lanzar dinero infinito a un problema hasta que retrocedas 5 pasos. En realidad, tienes que recibir una entrega. ¿Cómo suele trabajar Barba Negra? Construir un misil en un laboratorio es muy distinto a usarlo en el campo de batalla. Normalmente, cuando el ejército compra una nueva clase de arma, tienen que comprar toda una nueva flota de camiones para transportarla. Eso implica capacitar a miles de soldados en el uso, reparación y manejo seguro del nuevo camión. Es una pesadilla logística. Castellano optó por evitar ese problema y crearon algo compatible con lo existente. El M142 HIMARS es la estrella de la artillería moderna. Funciona cargando una cápsula, una caja estandarizada que se desliza en la parte trasera. Según la misión, la cápsula puede llevar 6 cohetes GM-LRS, un misil ATACMS o 2 nuevos misiles de ataque de precisión. Barba Negra está hecho para encajar en una versión modificada de esta cápsula llamada MFOM o Familia de Municiones MLRS. Es muy ingenioso. Esto significa que cualquier tripulación de HIMARS, en cualquier lugar, puede ir a un depósito y cambiar sus cohetes por cápsulas de misiles hipersónicos. Y listo, ya pueden actuar fácilmente. Pero el ejército no solo piensa en los camiones actuales, también observa los robots del futuro. En los documentos presupuestarios sobre Barba Negra, el ejército lo menciona como munición principal.
Para el lanzador común, autónomo y multidominio, o camello, Camello es exactamente lo que parece. Es un camión lanzador robótico, basado en el chasis pesado M1075, que puede conducirse solo. Es un concepto muy eficiente. Camión con tripulación opcional. Avanza a una posición peligrosa, recibe la orden de disparo satelital, lanza misiles hipersónicos y se retira antes de que el enemigo responda, incluso si el camión es destruido. Quiero decir, perdiste algo de acero, nadie muere, no es tan grave. Combinar un misil hipersónico barato con un lanzador robótico crea un nuevo tipo de guerra. No estás arriesgando un bombardero furtivo de $100 millones y 2 pilotos para atacar un objetivo. Estás arriesgando un robot y un misil comparativamente barato. Mientras el ejército se enfoca en lanzadores terrestres, la Marina y la Fuerza Aérea miran los mares. A fines de 2025, Castilian anunció contratos de integración con la Marina. Los detalles aquí son más confusos. Los comunicados usan frases vagas como plataformas operativas, sin mencionar barcos o aviones específicos. Reportes desde la zona de guerra y defensa Tectonic indican que la Marina evalúa una variante lanzada desde el aire. Tiene sentido si puedes lanzar un misil Mach 5 desde un Super Hornet o un F-35, extiendes el alcance de tu grupo de portaaviones por cientos de millas sin arriesgar el barco. Y como Barba Negra está diseñado para ser compacto, no solo llevarías uno de ellos, potencialmente podrías llevar muchos. Entonces, ¿cuándo sucede todo esto realmente? Entonces, el cronograma es sorprendentemente rápido. Según el propio calendario del ejército, la fase 1 está ocurriendo ahora mismo. Planeamos vuelos de prototipo y pruebas de concepto en 2026. Eso implica lanzar vehículos de prueba con aletas fijas desde cápsulas modificadas para mostrar que no se atascan en el tubo. Supongo que eso es parte. Si funciona, la fase 2 inicia en 2027 con misiles casi listos lanzados desde Marte hacia objetivos reales. Si eso funciona y el ejército no elige esa opción, podríamos ver las primeras entregas en 2028. La mayoría de los programas de defensa tardan hasta 10 años solo en decidir el color del prototipo. Barba Negra busca evolucionar de una startup con solo un PowerPoint a contar con un arma en 6 años. Si lo consiguen, el ejército de EUU podría lanzar misiles hipersónicos con nombres de piratas antes de fin de década. Pero para lograrlo necesitan fabricarlos, miles de ellos, y eso requiere una fábrica. Ahora, la forma tradicional de construir un misil hipersónico implica años de pruebas en túneles de viento, interminables simulaciones por computadora y comités debatiendo la aerodinámica de una sola aleta. Haces todo lo posible para asegurarte de que cuando finalmente presionas el botón por primera vez, absolutamente nada salga mal. El enfoque de Castilian es diferente. Su filosofía es que si no haces explotar cosas a veces, no aprendes lo suficientemente rápido. Los feeds y reportes de la zona de guerra han seguido una campaña constante de lanzamientos desde el Puerto Aéreo y Espacial de Mojave en California y el Puerto Espacial América en Nuevo México. No estamos hablando de una gran prueba cada 6 meses. El director ejecutivo Brian Hargis ha hablado sobre ciclos de pruebas rápidos, donde realizan múltiples vuelos de desarrollo en un solo periodo de 30 días. Este es el modelo de diseño iterativo que SpaceX usó para conquistar el mercado de lanzamientos en vez de comprar costosos componentes Burpic de una larga cadena de suministro. Castilian está totalmente integrado. Fabrica motores de cohete sólido, desarrolla software de misión y construye buscadores propios. Parece eficiente, pero en realidad sigue siendo complicado logísticamente. Cada prueba necesita ingenieros, oficiales de seguridad y especialistas en telemetría. Pero el resultado es que, mientras sus competidores todavía están esperando piezas, Castilian ya está revisando los datos del último accidente, pero las pruebas son solo pruebas. El objetivo es la producción en masa. A finales de 2025 se anunció el proyecto Ranger. Castilian obtuvo un terreno de 1,000 acres en Río Rancho, Nuevo México. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente del tamaño de 750 campos de fútbol. Es un campus dedicado a producir motores de cohetes sólidos y ensamblar misiles Blackbeard. La magnitud de la ambición aquí impresiona. Hargis admitió en entrevistas que ordenaron más de 20 edificios de acero antes de tener los permisos finales para el terreno. Esto se financia con un fondo de guerra de $350 millones de una serie B y financiamiento previo, dándoles efectivo para comprar la maquinaria necesaria. Y esto nos lleva al número más importante. En todo este video, ya establecimos que el actual misil Dark Eagle del ejército cuesta alrededor de $41 millones por disparo. Castilian afirma que Blackbeard costará cientos de miles de dólares por unidad. Seamos conservadores y digamos que cuesta $400,000. Esa es una diferencia de precio de 100 a 1.
Por el precio de un solo águila oscura, que podría ser derribado, fallar o simplemente no funcionar, teóricamente podrías comprar 100 Blackbeards actualmente. Si derribas un dron barato con un misil Patriot de 2 millones, pierdes la guerra económica. Si puedes lanzar un misil hipersónico de $400,000 para destruir un radar de 20 millones, estás ganando, ¿no? Es una cita famosa, atribuida a Stalin. La cantidad tiene una calidad propia, aunque tal vez hablaba de hombres. En los últimos 30 años, Occidente apostó solo a la calidad. Construimos pequeñas cantidades de máquinas increíblemente invencibles. Barba Negra es una apuesta por la cantidad. Es una apuesta de que en la próxima guerra, tener el mejor misil no importará tanto como tener la mayor cantidad de misiles. ¿Doctrina, peligros y que cambia Barba Negra? Si Barba Negra funciona, no solo modificará el presupuesto del ejército, también cambiará su forma de combatir. En la última década, las armas hipersónicas se han visto como balas de plata. Eran artefactos raros y mágicos que mantenías guardados en una bóveda y reservabas para el peor día absoluto de la guerra. Solo dispararías uno si necesitabas destruir el cuartel general principal del enemigo o uno de sus portaaviones. Definitivamente no desperdiciarías uno en un camión o algo así. Si Barba Negra cumple su promesa de masa asequible, todo cambiará. Una batería de Marte Alto podría salir de un sitio oculto, desatar una salva de misiles hipersónicos contra un convoy de tanques o una red de defensa aérea dispersa y desaparecer antes de que los misiles siquiera impacten. Los comandantes no tienen que llamar al presidente para pedir permiso para disparar. No gastan $100 millones, sino lo equivalente a unos misiles de crucero. Esto genera lo que el Pentágono llama fuegos en capas. Para ubicar a Barba Negra, debes ver el panorama completo de los misiles del ejército de EEUU, que es un sistema de 3 niveles. En la cima, tienes el arma hipersónica de largo alcance, o Águila Oscura. Esto es un mazo. Tiene un alcance de más de 1.725 millas, es decir, 2.775 kilómetros. Alcanza una velocidad de más de 17 Mach y fue diseñada para destruir objetivos estratégicos en territorio enemigo desde lejos. Luego, en medio, está el misil de ataque de precisión, en especial la futura variante Incremento 4. Es un rifle de francotirador que usa propulsión avanzada, como un estatorreactor, para alcanzar objetivos a 1.000 kilómetros o 620 millas. Y luego, en la parte de abajo, tienes a Blackbeard. Esta es el arma que básicamente le das a todos. El ejército afirma que busca entregar el 80% de la capacidad del Prisma Incremento 4, lo que implica un alcance de unos 800 kilómetros o 500 millas. Sin embargo, existe un lado más oscuro. Actualmente, los expertos en control de armas temen la comercialización de la velocidad hipersónica. El problema es la ambigüedad cuando un operador de radar ve un misil acercándose a ellos a Mach 5 o 17. Si hablas de un águila oscura, tienen segundos para reaccionar. No saben si el misil es un Barba Negra convencional con explosivos o un arma estratégica nuclear. No saben si cuesta $300,000 o 30 millones, lo único que saben es que están a punto de morir. Al usar misiles hipersónicos baratos en el campo de batalla, podríamos reducir el umbral para una guerra nuclear. Si lanzar un misil hipersónico se vuelve tan común como disparar artillería, crecen mucho las posibilidades de un malentendido grave. Un ataque táctico rentable para un comandante en un camión de alta masa puede parecer un ataque de decapitación preventiva para el general que lo recibe. El tiempo de decisión, antes de 20 a 30 minutos con misiles balísticos, podría bajar a 5 o menos, dejando poco margen para la diplomacia. Y finalmente, tenemos que hacer la pregunta más cínica de todas. ¿Esto realmente va a funcionar? Hablamos de muchas armas que prometían ser baratas y revolucionarias, pero resultaron caras, defectuosas y canceladas. Barba Negra está tratando de hacer todo al mismo tiempo. Es una nueva startup, usando una nueva cadena de suministro, construyendo una nueva fábrica para fabricar un nuevo tipo de misil para un cliente que es famoso por ser voluble. Las salidas del ejército existen por una razón. La historia está llena de programas de misiles que se veían geniales en una diapositiva de PowerPoint, pero que no pudieron sobrevivir al contacto con la realidad. Actualmente estamos en fase Darnemon. Los renders lucen geniales, los inversionistas están satisfechos y los prototipos avanzan, pero lo difícil, fabricar miles sin defectos, aún no empieza. Barba Negra podría ser recordado como el arma que democratizó la velocidad hipersónica o como otra advertencia en la larga lista del Pentágono de armas ambiciosas. Eso no funcionó del todo. ¿Qué estamos viendo? Barba Negra son 3 experimentos en uno. Es un experimento para probar si un motor hipersónico cabe en una cápsula de cohete estándar. Es un experimento para ver si una startup respaldada por capital de riesgo puede innovar más que los gigantes de la defensa.
Es un experimento estratégico para ver si las masas asequibles pueden restaurar a los terroristas. En un mundo donde los malos tienen más barcos que nuestros misiles, 2026-2027 serán la prueba de fuego. Necesitamos ver si esos vuelos de prueba de concepto desde cápsulas de alta masa realmente suceden. Y, más importante aún, si la fábrica en Nuevo México empieza a enviar hardware real. Si el ejército recibe entregas en 2028, la apuesta valió la pena, ¿no? Pero si eso hace que el mundo sea más seguro o simplemente mucho más rápido y peligroso, es algo que vamos a descubrir muy pronto. Gracias por vernos.